Me llamo Sara. Tengo 32 años. En mi familia, siempre me consideraron la callada, la que no causaba problemas, la que simplemente observaba desde la esquina. Pero lo que nunca entendieron es que mi silencio no era debilidad, sino mi mayor ventaja. Trabajo en contabilidad forense. Mi día a día consiste en seguir el rastro del dinero, leer entre líneas en contratos complejos y descubrir los secretos más oscuros que la gente intenta ocultar detrás de firmas elegantes y documentos notariales. He aprendido una verdad inmutable en mi carrera. Las personas pueden mentir con una facilidad asombrosa, pero los números y los registros financieros siempre, tarde o temprano, dicen la verdad. Toda esta historia comenzó en un rincón del mundo que para mí era el paraíso. Una casa antigua y hermosa rodeada de colinas verdes, donde el viento soplaba con un aroma a pino y lavanda. Era la casa de mi abuela Carmen. Ella me crió cuando mi madre falleció, y en esas paredes pasé los años más felices de mi vida. Aquella casa no era solo ladrillos y madera, era el refugio de mi infancia, el lugar donde aprendí lo que significaba el amor incondicional. Pero la paz no dura para siempre. Hace 2 años, la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse rápidamente. El Alzheimer empezó a nublar su mente brillante. Al principio eran pequeños olvidos, como dónde había dejado las llaves o qué día de la semana era. Pero pronto, la niebla en su cabeza se volvió tan densa que a veces le costaba reconocer mi rostro. Decidí pedir una licencia sin sueldo en mi trabajo para mudarme con ella a tiempo completo. No me importaba el sacrificio. Limpiaba su frente, le tomaba de la mano durante las noches de tormenta y le leía sus libros favoritos, esperando ver un destello de claridad en sus ojos apagados. Fue precisamente en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando aparecieron ellos. Personas a las que no habíamos visto en casi una década. Mi tío Fernando y su esposa, mi tía Sofía, junto con su hijo Mateo, mi primo de 28 años. Llegaron con el rostro lleno de una compasión tan exagerada que de verdad resultaba obscena. Traían flores caras, hablaban en susurros compasivos y no dejaban de decirme lo preocupados que estaban. Me repetían una y otra vez que estaba exhausta y que debía ir a descansar, asegurando que ellos cuidarían de la abuela. Pero yo no era tonta. Observaba cómo mi tío Fernando miraba de reojo los cuadros antiguos de la sala y cómo mi tía buscaba discretamente en los cajones del escritorio de la abuela cuando pensaba que nadie la veía. Buscaban el testamento. Buscaban las escrituras de la propiedad. Querían la casa de campo, el único activo de valor que le quedaba a mi abuela, una propiedad muy valorada por su hermosa ubicación. Una noche de otoño, bajo una lluvia torrencial que golpeaba los cristales de la ventana, el corazón de mi abuela Carmen se detuvo. Murió en paz, sosteniendo mi mano en la habitación del hospital. Mientras yo lloraba desconsoladamente en el pasillo, mi tío Fernando se acercó. Me dio un abrazo frío, casi mecánico, y susurró a mi oído que la vida continuaba y que al día siguiente tendríamos que empezar a organizar los asuntos de la casa por el bien de todos. Apenas 24 horas después del entierro, cuando la tierra sobre la tumba de mi abuela aún estaba húmeda, mi tío convocó a una reunión en la sala principal de la casa. Había traído consigo a un abogado de dudosa reputación llamado Luis. La tía Sofía estaba sentada en el sofá de terciopelo verde, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda, mientras su hijo Mateo revisaba con desinterés su teléfono móvil, como si estar allí fuera una pérdida de tiempo. El abogado Luis sacó una carpeta de cuero negro, carraspeó y anunció que procedería a leer el último testamento de la señora Carmen. Mi corazón latía con fuerza. Mi abuela me había prometido en innumerables ocasiones, cuando aún estaba lúcida, que esa casa sería para mí, ya que yo no tenía a nadie más en el mundo y había dedicado mi vida a cuidarla. Cuando el abogado comenzó a leer, mis oídos no podían creer lo que escuchaban. El documento declaraba que la abuela Carmen revocaba cualquier testamento anterior y legaba la totalidad de la propiedad y sus pertenencias a su hijo Fernando y a su familia. A mí, su nieta Sara, se me otorgaba un plazo de exactamente 30 días para empacar mis pertenencias y abandonar la propiedad. La soliquedo en un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en mí, esperando un grito, una escena de histeria o lágrimas de desesperación.
Mi tía Sofía suavizó su voz y dijo con esa falsa dulzura que me revolvía el estómago que no querían que me fuera corriendo al día siguiente, pero que debía entender que Mateo se iba a casar pronto y necesitaba esa casa para formar su hogar. Añadió que yo era joven, que tenía estudios y que podría encontrar un apartamento pequeño en la ciudad con facilidad. Mateo levantó la vista de su teléfono, sonrió con suficiencia y comentó que yo era contadora y seguro ganaba lo suficiente para alquilar algo, insistiendo en que al fin y al cabo esa casa siempre debió pertenecer a su padre. Miré el documento sobre la mesa de centro. Al final de la página, donde debía estar la firma de mi abuela Carmen, había una huella dactilar borrosa y una firma temblorosa, casi irreconocible. Supe en ese mismo instante que la habían obligado a firmar cuando ya no tenía capacidad mental para entender lo que hacía, o peor aún, que habían falsificado su rúbrica aprovechándose de su estado físico en sus últimos días de vida. Habían conspirado a mis espaldas para arrebatarme mi hogar, mi refugio y el último recuerdo físico de la mujer que me había criado. No grité. No lloré ante ellos. No hasta el placer de verme derrotada. Simplemente sentí con la cabeza, recogí mi bolso y salí de la casa esa misma tarde, bajo la mirada triunfante de mis tíos y la risa silenciosa de mi primo Mateo. Ellos pensaron que habían ganado el juego de forma perfecta y limpia. Creían que una joven solitaria y callada no representaba ninguna amenaza para sus planes codiciosos. Pero cometieron un error garrafal. El gran error de mi familia fue subestimar a la persona silenciosa de la casa. No sabían a qué me dedicaba exactamente. No sabían que, como contadora forense, yo no necesitaba gritar para defenderme. Solo necesitaba buscar los registros correctos. No sabían que, escondida en el fondo de mi maleta, llevaba una llave dorada muy antigua que había encontrado semanas atrás bajo una tabla suelta del suelo del armario de mi abuela. Una llave que abría una caja de seguridad privada en un banco del que mi tío Fernando no tenía la menor idea. Mientras conducía de regreso a la ciudad de mi viejo coche, miré por el espejo retrovisor como la silueta de la hermosa casa de la abuela Carmen se desvanecía entre la niebla del atardecer. Sonreí para mis adentros, sintiendo una extraña calma en medio del dolor. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que mi tío Fernando, mi tía Sofía y su consentido hijo Mateo pronto descubrirían que el precio de su avaricia iba a ser muchísimo más alto de lo que jamás imaginaron. El silencio de mi pequeño apartamento en la ciudad era muy diferente al de la casa de mi abuela Carmen. Aquí, el ruido del tráfico, las sirenas a lo lejos y las voces de los vecinos a través de las delgadas paredes me recordaban constantemente que ya no estaba en mi hogar. El apartamento era pequeño, húmedo y oscuro, con apenas espacio para las pocas cajas de cartón que había logrado rescatar antes de que mi tío Fernando cambiara las cerraduras de la casa de campo. Empacar mis cosas bajo la mirada vigilante de mi tía Sofía había sido una de las experiencias más humillantes de mi vida. Se quedó de pie en el umbral de mi habitación, con los brazos cruzados, vigilando cada uno de mis movimientos como si temiera que me robara la cubertería de plata o las sábanas viejas. Incluso tuvo la desfachatez de revisar una de mis cajas antes de dejarme salir, asegurándose de que solo llevaba mi ropa y mis libros personales. En ese momento, contuve la respiración y apreté los puños. No quería darles el placer de ver una sola lágrima correr por mis mejillas. Me tragué el orgullo y caminé hacia mi coche sin mirar atrás, sabiendo que la paciencia sería mi mejor aliada. Durante las primeras 2 semanas en la ciudad, apenas pude dormir. El dolor por la pérdida de mi abuela se mezclaba con la rabia de la injusticia. Pasaba los días en mi oficina de contabilidad forense, rodeada de auditorías y hojas de cálculo, utilizando el trabajo como una anestesia para mi mente. Pero al llegar a la pequeña sala de mi nuevo apartamento, la realidad me golpeaba con fuerza. Estaba sola. Mi único refugio físico y emocional había sido usurpado por la codicia de las personas que compartían mi misma sangre. Una noche de tormenta, incapaz de conciliar el sueño, decidí abrir la última caja que aún permanecía sellada en una esquina de la sala. Era una caja de madera vieja que pertenecía al taller de costura de mi abuela. Tía Sofía la había dejado pasar porque estaba polvorienta y llena de retazos de tela sin valor comercial. Para mí, sin embargo, era un tesoro lleno de recuerdos de las tardes que pasábamos juntas mientras ella tejía y me contaba historias de su juventud. Comencé a sacar los hilos de colores, las agujas oxidadas y los trozos de encaje. Al llegar al fondo, noté que la base de madera de la caja se sentía extrañamente inestable.
Como contadora forense, estoy acostumbrada a notar las pequeñas anomalías que otros pasan por alto. Presioné una de las esquinas y escuché un chasquido seco. El fondo falso de la caja cedió, revelando un compartimento oculto que nunca antes había visto. Dentro del compartimento había dos objetos: un cuaderno de cuero marrón gastado por el tiempo y una pequeña llave dorada de metal pesado, unida a una etiqueta de cartón envejecido con un número escrito a mano, el 112. Al instante reconocí la llave. Era la llave de una caja de seguridad de la sucursal del Banco de la Provincia, el banco más antiguo de la ciudad. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el cuaderno de cuero. Era el diario personal de mi abuela Carmen, escrito durante los últimos 3 años de su vida, justo cuando su memoria empezaba a fallar pero aún conservaba momentos de absoluta lucidez. Con las manos temblorosas, abrí la primera página. La caligrafía de mi abuela, siempre elegante y firme, se volvía más irregular a medida que avanzaba en el tiempo. Comencé a leer con avidez, devorando cada palabra bajo la débil luz de la lámpara de mesa. Lo que descubrí en esas páginas me dejó sin aliento y transformó mi dolor en una fría determinación. Mi abuela Carmen no era una mujer ingenua. A pesar de su enfermedad, se había dado cuenta de las intenciones de mi tío Fernando mucho antes de lo que yo imaginaba. En una de las entradas escritas hace un año, mi abuela expresaba su profunda preocupación por las visitas repentinas de su hijo. Escribió que Fernando había venido a la casa desesperado, exigiendo que firmara unos documentos para pedir un préstamo bancario poniendo la casa como garantía. Mi abuela se había negado rotundamente, sabiendo que mi tío arrastraba enormes deudas de juego y malos negocios en la ciudad. Pero lo más perturbador estaba escrito unas páginas más adelante. Mi abuela describía cómo, en una de sus tardes de confusión, mi tío Fernando y su abogado Luis la habían presionado para firmar un papel blanco, diciéndole que era una autorización médica para su tratamiento. Ella escribió: «Sé que Fernando está intentando quitarme la casa. He visto cómo me mira cuando pienso que estoy dormida. Tienen prisa por verme partir. Pero he tomado mis propias precisiones para proteger a mi querida Sara. Ella es la única que me ha cuidado con amor sincero, y no permitiré que la dejen en la calle». El diario detallaba que mi abuela había retirado todos sus ahorros y los documentos originales de propiedad de la casa, guardándolos en la caja de seguridad número 112 del banco. Pero lo que mi tío Fernando y su esposa no sabían, lo que nadie en la familia sospechaba, era el secreto financiero que mi abuela había diseñado junto con su antiguo asesor financiero antes de que su mente se deteriorara por completo. Mi abuela no solo había guardado las escrituras. Había descubierto que mi tío Fernando había falsificado su firma en el pasado para obtener una línea de crédito a nombre de ella, acumulando una deuda gigantesca de la que mi abuela nunca vio un solo centavo. Cerré el diario con fuerza. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en mi mente todo se había aclarado de repente. Tenía en mis manos la llave de la caja de seguridad y las confesiones escritas de mi abuela sobre el acoso y las falsificaciones de mi tío. El lunes por la mañana, a primera hora, iría al banco. Sabía que lo que encontraría en esa caja de seguridad no solo desmentiría el testamento fraudulento que me había dejado en la calle, sino que me daría las herramientas necesarias para destruir financieramente a las personas que habían destrozado los últimos días de vida de mi abuela Carmen. Su codicia los había llevado a robarme, pero su ignorancia los iba a llevar directamente a la ruina. El lunes por la mañana, antes de que el sol terminara de disipar la niebla sobre la ciudad, yo ya estaba de pie frente a las grandes puertas de bronce de la sucursal central del Banco de la Provincia. Sentía el peso de la llave dorada número 112 dentro de mi bolsillo, como si fuera un amuleto cargado de justicia. El vestíbulo del banco estaba extrañamente silencioso, decorado con columnas de mármol y un eco constante que hacía que mis pasos resonaran con fuerza. Me dirigí directamente al mostrador de atención al cliente y presenté mi identificación junto con la llave de la caja de seguridad. La empleada del banco, una mujer mayor de rostro amable, revisó sus registros en la pantalla de la computadora. Durante unos segundos que se sintieron eternos, temí que mi tío Fernando hubiera cancelado el acceso de alguna manera. Pero mi abuela Carmen había sido meticulosa. Había registrado mi nombre como copropietaria de la caja de seguridad años atrás, una decisión silenciosa que tomó precisamente para evitar que su hijo pudiera interferir en el futuro. Tras verificar las firmas y los datos biométricos, la empleada asintió con la cabeza y me guió hacia el sótano del edificio,
a través de una pesada puerta de seguridad que se abrió con un zumbido neumático. El interior de la bóveda de seguridad era frío y olía a papel viejo y metal. Nos detuvimos frente a una pared llena de pequeñas puertas metálicas con cerraduras relucientes. La empleada insertó la llave maestra del banco, yo introduje mi llave dorada, y con un crujido seco, la puerta de la caja 112 se abrió. La mujer se retiró para darme privacidad, dejándome a solas con los secretos de mi abuela. Deslicé la caja de metal hacia afuera y la coloqué sobre la mesa de examen. Al abrir la tapa, lo primero que vi fue un sobre de plástico sellado al vacío que contenía las escrituras originales de la casa de campo en Wadi Esaro. Al tacto, el papel se sentía auténtico y firme, la prueba irrefutable de la verdadera propiedad de la casa. Pero debajo de las escrituras, había una carpeta de color azul oscuro que llamó poderosamente mi atención. Tenía una etiqueta que decía, para Sara, la verdad oculta. Al abrir la carpeta, mi mente de contadora forense se activó de inmediato. No eran simples cartas personales. Eran extractos bancarios oficiales, estados de cuenta detallados, correspondencia legal y copias de contratos de préstamo que databan de los últimos 5 años. Comencé a analizar los documentos hoja por hoja, y lo que descubrí superó con creces mis peores sospechas sobre mi tío Fernando. Años atrás, cuando mi tío Fernando se encontraba al borde de la bancarrota debido a sus malas inversiones y su adicción al juego, había ideado un plan maestro. Aprovechándose de la salud mental debilitada de mi abuela, había falsificado su firma en múltiples documentos para abrir una línea de crédito hipotecario de casi $250,000 a nombre de ella. Las firmas en los contratos de préstamo eran burdas imitaciones de la rúbrica de mi abuela. Cualquier ojo experto en análisis de documentos, como el mío, podía detectar las pausas temblorosas y la presión irregular del bolígrafo que delataban la falsificación. Pero el fraude no se detenía allí. Fernando había transferido sistemáticamente esos fondos desde la cuenta personal de mi abuela hacia las cuentas de sus propias empresas fantasma que estaban a punto de quebrar. Mi abuela, que en sus momentos de lucidez comenzó a sospechar de los extraños movimientos en sus cuentas, había contratado discretamente a un asesor financiero para rastrear el dinero. Los documentos en la carpeta contenían el informe completo de ese rastreo, cada transferencia, cada fecha y el destino final de cada dólar robado. Fernando había utilizado el nombre y el patrimonio de su propia madre para salvarse a sí mismo, dejándola con una deuda masiva ante el banco. Me quedé mirando los números en silencio. Sentí una mezcla de asco y una fría satisfacción. Mi tío creía que al heredar la casa a través del testamento falsificado que me había dejado en la calle, podría vender la propiedad rápidamente y borrar todas las deudas antes de que el banco ejecutara la hipoteca. Pero lo que él no sabía era que el fraude que había cometido dejaba una huella indeleble. Al falsificar la firma de mi abuela Carmen para obtener la línea de crédito, había cometido un delito federal de fraude bancario e usurpación de identidad. Regresé a mi apartamento y pasé el resto del día y toda la noche digitalizando cada documento, organizando la evidencia en un archivo forense impecable, estructurado por firmas, fechas y montos falsificados. Comparé las firmas de los contratos hipotecarios con las firmas reales de mi abuela en cartas antiguas y documentos notariales legítimos. La discrepancia era evidente y devastadora. Construí un informe de auditoría tan sólido y detallado que ningún juez en el país podría ignorarlo. Tío Fernando pensaba que me había dejado indefensa en la calle con solo un par de maletas de ropa vieja. Pero lo que realmente había hecho era entregarme el arma perfecta para destruir su reputación, su libertad y su patrimonio. Su plan de vender la casa de la abuela de manera rápida y silenciosa para pagar sus deudas ya no iba a funcionar. Tenía en mis manos las escrituras originales y la prueba del fraude de miles de dólares. La trampa legal estaba lista para ser activada, y el lunes siguiente, la codicia de mi familia se enfrentaría a la contundente e implacable realidad de la ley. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de mi pequeño apartamento, continué revisando la carpeta azul que había extraído de la caja de seguridad 112. Entre los extractos bancarios y las pruebas del fraude de mi tío Fernando, encontré un documento de textura diferente, guardado en un sobre de papel pergamino sellado con cera roja. Al romper el sello con cuidado, mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba leyendo. Era una escritura pública de constitución de un fideicomiso irrevocable, firmada y registrada ante notario hacía exactamente 3 años,
mucho antes de que el Alzheimer empezara a borrar los recuerdos de mi abuela Carmen. Como contadora forense, conozco perfectamente las implicaciones legales de este tipo de dastabesat. Mi abuela, asesorada discretamente por su antiguo abogado de confianza, el doctor Silva, había tomado una medida de protección absoluta. Mediante este documento, mi abuela había transferido la titularidad legal de la casa de campo en Wadi Esaro a una entidad jurídica privada denominada el Fideicomiso Carmen. Según las cláusulas del documento, mi abuela era la usufructuaria mientras viviera, pero yo, su nieta Sara, era designada como la única fideicomisaria y beneficiaria absoluta e irrevocable tras su fallecimiento. Para el ojo inexperto de mi tío Fernando y su abogado Luis, la casa de campo seguía siendo una propiedad personal que la abuela Carmen podía legar en un testamento. Conozco muy bien la ley de propiedad y de fideicomisos, y sé que es sumamente clara y estricta en este punto. Una vez que un bien inmueble es transferido a un fideicomiso irrevocable durante la vida del propietario, ese bien deja de formar parte de su patrimonio personal. Deja de pertenecer a la persona física y pasa a ser propiedad del fideicomiso. Esto significaba que, desde el punto de vista legal, la casa de campo ya no era de mi abuela al momento de su muerte. Por lo tanto, ella no tenía el derecho legal de incluir esa casa en ningún testamento, sin importar si el documento era real o falso. El testamento que mi tío Fernando había falsificado con tanta prisa y malicia, ese papel con la huella dactilar borrosa por el que me habían echado a la calle, carecía de todo valor legal respecto a la casa. Era un documento nulo, un pedazo de papel inservible que no les daba ningún derecho sobre la propiedad. Mi tío había cometido un delito grave para apoderarse de algo que ya no le pertenecía a su madre desde hacía 3 años. A la mañana siguiente, me reuní con el doctor Silva en su oficina del centro de la ciudad. El doctor Silva era un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, un profesional con décadas de experiencia en derecho sucesorio que siempre había respetado la dignidad de mi abuela. Al colocar la escritura del fideicomiso y la copia del testamento falso sobre su mesa de madera noble, el abogado examinó los documentos a través de sus gafas de lectura. Se tomó su tiempo, analizando cada sello y cada firma en un silencio absoluto que solo era interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared. Finalmente, el doctor Silva levantó la vista, se quitó las gafas y esbozó una sonrisa sobria y calculadora. Me miró fijamente y dijo con una voz tranquila pero cargada de certeza: Sara, tu abuela Carmen fue una mujer extraordinariamente inteligente. Sabía perfectamente de lo que eran capaces tu tío Fernando y su esposa. Este fideicomiso es un escudo de acero. Legalmente, la casa de campo te pertenece a ti desde el segundo en que tu abuela dio su último suspiro. Tu tío no puede venderla, no puede hipotecarla y no tiene ningún derecho a estar allí. El testamento que presentaron ante el notario no es más que una de las mayores pruebas de falsedad documental y fraude. El doctor Silva me explicó que no debíamos actuar con prisa. En la contabilidad forense y en el derecho de propiedad, el que se apresura suele cometer errores. El abogado me sugirió que preparáramos una trampa legal. Dejaríamos que mi tío Fernando siguiera adelante con sus planes de venta de la casa. Sabíamos, por las deudas que yo había rastreado en sus cuentas, que Fernando estaba negociando desesperadamente con un comprador privado de la ciudad para vender la propiedad de campo por una suma ridículamente baja, todo con el fin de pagar sus deudas de juego antes de que los acreedores lo destruyeran. Dejaríamos que firmara un contrato de promesa de compraventa con el comprador y que recibiera un adelanto de dinero. En el momento exacto en que pusiera su firma en ese contrato de venta, cometería un segundo delito: estafa agravada, al vender una propiedad de la cual no era el dueño legal. Sería el golpe definitivo. No solo perdería la casa, sino que tendría que devolver el dinero del adelanto con intereses, enfrentar demandas del comprador estafado y cargos penales por fraude hipotecario y falsificación de firmas ante el Estado. Al salir de la oficina del doctor Silva, sentí una brisa fría en el rostro, pero esta vez no me estremecí. Sentí que el espíritu de mi abuela Carmen me acompañaba, guiándome en cada paso. Mi familia me había considerado débil y desvalida, una figura insignificante a la que podían pisotear y despojar de su herencia sin consecuencias. Pero se habían topado con la persona equivocada. Yo no iba a gritar, no iba a armar un escándalo familiar. Iba a dejar que la maquinaria de la ley y las finanzas hiciera su trabajo, triturando su arrogancia y su avaricia hasta no dejar absolutamente nada de ellos.
Durante las siguientes 3 semanas, mantuve un silencio absoluto, observando cada movimiento de mi tío Fernando a través de los registros públicos y las transacciones bancarias que, como contadora forense, podía rastrear legalmente. Tal como el doctor Silva y yo habíamos previsto, la desesperación de mi tío lo llevó directo al abismo. Fernando encontró a un comprador, un acaudalado promotor inmobiliario de la ciudad que estaba dispuesto a adquirir la hermosa propiedad en Wadi Esaro para demolerla y construir un complejo turístico de lujo. Para asegurar el trato de inmediato, el comprador le entregó a mi tío un adelanto en efectivo de $50,000. Sé, por los movimientos en las cuentas de Fernando, que esa misma tarde utilizó la mitad de ese dinero para saldar deudas urgentes con prestamistas locales y la otra mitad para comprarse un costoso reloj de oro y reservar un viaje de vacaciones para él y mi tía Sofía. Se sentían los dueños del mundo. Celebraban en la sala de estar de mi abuela Carmen, abriendo botellas de champán caro, creyendo que su crimen había sido perfecto y que yo no era más que un recuerdo molesto y derrotado en la gran ciudad. Pero la firma en ese contrato de promesa de compraventa fue el clavo definitivo en su propio ataúd. En el momento en que el contrato se registró en la notaría local, el doctor Silva y yo activamos nuestra trampa legal, una maniobra diseñada con precisión clínica que no les dejaba salida alguna. El miércoles por la mañana, mientras mi tío Fernando y mi tía Sofía desayunaban tranquilamente en la terraza de la casa de campo, un mensajero del juzgado llamó a la puerta. No era una simple carta. Era una notificación notarial oficial acompañada de una carpeta de 100 páginas que contenía una copia certificada del fideicomiso irrevocable Carmen, un informe pericial caligráfico de las firmas falsificadas y una auditoría forense completa de la línea de crédito de $250,000 que mi tío había obtenido ilegalmente a nombre de mi abuela. La notificación presentaba a mi tío Fernando un jaque mate absoluto y despiadado. Tenía exactamente 2 caminos para elegir, y ambos lo llevaban a la destrucción total. La primera opción era insistir en que el testamento que presentaron era 100% legítimo y que él era el único heredero universal de todos los bienes de mi abuela Carmen. Pero la ley de sucesiones establece que quien hereda los activos de una persona, también hereda la totalidad de sus pasivos y deudas. Si Fernando declaraba ante el juez que el testamento era real para quedarse con la casa, automáticamente se convertía en el deudor legal de la línea de crédito de $250,000 que él mismo había tomado falsificando la firma de mi abuela. El banco exigiría el pago inmediato de la deudada acumulada con intereses. Como Fernando ya se había gastado el adelanto del comprador y sus empresas estaban en la quiebra, no tendría cómo pagar. El banco confiscaría la casa de campo, todos sus bienes personales, sus cuentas bancarias y lo declararía en bancarrota absoluta, dejándolo en la calle y sin un solo centavo. La segunda opción era defenderse de la millonaria deudada bancaria alegando que la firma en los contratos de la hipoteca era falsa y que él no tenía por qué pagar un préstamo que mi abuela nunca autorizó. Pero si hacía eso, tendría que admitir ante el tribunal que la firma de mi abuela Carmen había sido falsificada. Y dado que la firma en el testamento falso y la firma en los contratos de préstamo tenían el mismo trazo idéntico y habían sido certificadas por el mismo perito caligráfico como falsificaciones del mismo puño y letra, admitir que una era falsa anulaba automáticamente la legitimidad del testamento. Al hacerlo, el testamento se declaraba nulo, la casa de campo regresaba de inmediato a la propiedad del fideicomiso que estaba a mi nombre, y mi tío Fernando sería procesado penalmente por falsificación de documentos públicos, fraude bancario, estafa al comprador inmobiliario y usurpación de identidad, delitos que conllevaban una pena de entre 10 y 15 años de prisión efectiva. El doctor Silva me llamó por teléfono esa misma tarde para describirme la escena que el mensajero le había reportado. Mi tío Fernando había palidecido tanto que tuvo que sentarse en el suelo de la terraza, mientras mi tía Sofía gritaba histérica al leer los términos de la demanda. Su abogado, el doctor Luis, tras revisar la carpeta de evidencias que yo había preparado, les había dicho con la voz temblorosa que no había nada que hacer. La auditoría forense era perfecta, las pruebas del fideicomiso eran indestructibles y la ley los tenía acorralados por todos los flancos. Sentada en mi oficina en la ciudad, rodeada de mis amadas hojas de cálculo, sentí una profunda y silenciosa paz. Ellos pensaron que al robarme la herencia de mi abuela me habían dejado sin nada.
No entendieron que las personas codiciosas siempre dejan un rastro de destrucción financiera a su paso, y que para alguien entrenado en leer esos rastros, derrotarlos era solo cuestión de tiempo y paciencia. Mi tío Fernando y su familia habían jugado con fuego creyendo que yo era una víctima fácil, pero ahora estaban a punto de descubrir que la justicia que se sirve con números y leyes es la más fría, exacta y devastadora de todas. El día de la audiencia en el tribunal de la provincia, el cielo amaneció completamente despejado, como si el clima reflejara la claridad de la verdad que estaba a punto de imponerse. Me vestí con mi traje sastre más formal, el mismo que uso cuando tengo que presentar auditorías complejas ante juntas directivas difíciles. Me senté junto al doctor Silva en la mesa de la parte demandante. Al mirar hacia el otro lado de la sala, apenas pude reconocer a mi familia. El tío Fernando parecía haber envejecido 10 años en un mes. Tenía los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. La tía Sofía, despojada de su habitual altanería, no dejaba de retorcer un pañuelo entre sus manos temblorosas, y mi primo Mateo ni siquiera se atrevía a levantar la vista de la mesa. Su abogado, el doctor Luis, comenzó la sesión con una declaración que selló su destino. En un intento desesperado por evitar la prisión efectiva de mi tío, anunció que sus clientes renunciaban formalmente a cualquier reclamo sobre la casa de campo, reconociendo que el testamento presentado anteriormente adolecía de irregularidades insalvables. Intentaron presentar el fraude como un lamentable malentendido familiar, esperando que la corte fuera benevolente. Pero el doctor Silva no les dio tregua. Se puso de pie y, con una voz calmada pero implacable, presentó ante el juez las pruebas que yo había recopilado con precisión de cirujano. Mostró la escritura original del fideicomiso irrevocable Carmen, demostrando que la propiedad pertenecía legalmente al fideicomiso desde hacía 3 años. Luego, colocó sobre el estrado el informe pericial caligráfico que demostraba que la firma de mi abuela Carmen en el testamento era una falsificación idéntica a la firma de los contratos hipotecarios de $250,000 con los que mi tío había vaciado sus cuentas. El doctor Silva demostró de manera irrefutable el rastro del dinero, cada dólar desviado a las empresas en quiebra de mi tío y a sus deudas personales. El juez, un hombre de mirada severa y temperamento firme, no tardó mucho en tomar una decisión. No hubo necesidad de un debate prolongado. El veredicto fue contundente y devastador. El tribunal declaró la nulidad absoluta del testamento fraudulento y ratificó que la casa de campo en Wadi Esaro era propiedad exclusiva del fideicomiso Carmen, del cual yo era la única beneficiaria y administradora legal. Ordenó el desalojo inmediato de mi tío Fernando y su familia en un plazo de 48 horas. Pero lo peor para ellos aún estaba por venir. El juez, ante la gravedad de las pruebas de fraude financiero y falsificación de firmas presentadas en mi informe de auditoría forense, ordenó remitir de inmediato el caso a la Fiscalía General del Estado para que se iniciara una investigación penal formal contra mi tío Fernando y su abogado por delitos de falsedad documental, estafa agravada y fraude bancario. Además, el promotor inmobiliario al que mi tío había estafado con el adelanto de $50,000 ya había presentado su propia demanda civil y penal, exigiendo la devolución del dinero con daños y perjuicios. Fernando estaba completamente destruido. Se enfrentaba a la quiebra absoluta, a la pérdida de todos sus bienes personales para pagar al banco y al comprador, y a una inminente pena de prisión. 2 días después, conduje mi viejo coche de regreso a Wadi Esaro. Al llegar a la casa de campo, me detuve al final del camino de entrada y apagué el motor. Me quedé dentro del coche observando en silencio cómo mi tío Fernando y mi tía Sofía cargaban sus pertenencias personales en un pequeño camión de alquiler. El brillo de la codicia había desaparecido por completo de sus ojos. Ahora solo quedaba la amargura del fracaso y la vergüenza del desprecio de todo el pueblo, que ya se había enterado de lo que habían intentado hacerle a su propia madre. Tía Sofía me vio a través del parabrisas. Caminó unos pasos hacia mi coche, con el rostro descompuesto, como si fuera a gritarme o a suplicarme clemencia. Pero se detuvo al ver la frialdad en mi mirada. Sabía que no había espacio para la negociación. Habían estirado la cuerda de mi paciencia hasta romperla, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos. Se dio la vuelta en silencio y subió al camión. Un cerrajero que yo había contratado llegó unos minutos después. Mientras él cambiaba cada una de las cerraduras de las puertas de la casa de la abuela Carmen, yo caminé hacia el porche de madera y me senté en la mecedora favorita de mi abuela.
El sol de la tarde empezaba a ocultarse detrás de las colinas de Wadi Esaro, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a pino y lavanda que tanto había extrañado en las últimas semanas. Mi familia pensó que el silencio de una joven solitaria era un signo de sumisión y debilidad. Creyeron que podían robarme y dejarme en la calle sin que nadie los detuviera. Pero olvidaron que en el mundo moderno, el verdadero poder no reside en los gritos, las amenazas ni la arrogancia. Reside en los números, en las leyes y en los registros silenciosos que siempre aguardan pacientemente a ser descubiertos por el ojo correcto. Acaricié la madera desgastada de la mecedora de mi abuela Carmen y cerré los ojos, respirando hondo. Sabía que ella, desde donde estuviera, estaba sonriendo con alivio. El hogar que con tanto amor había construido estaba a salvo. La trampa se había cerrado, la justicia se había servido con precisión exacta, y la hermosa casa de campo finalmente volvía a estar en paz.